My English is so bad that has the bad translator. La première chose que je vais vous dire es que... La primera cosa que voy a decir es que las conferencias normalmente son aburridísimas. Todo lo que he dicho, si habéis escuchado bien la conferencia que acabo de hacer, la conferencia performance, tenéis que saber toda la historia de la performance desde el principio hasta el final. Luego, o sea, no merece la pena que vuelva a repetir las mismas cosas, ¿no? No. Entonces... First thing she wants to say is that lectures are usually very boring, and if you heard what she said, now you know the whole history of performance by heart. It doesn't make sense for her to repeat everything. Pienso que lo mejor es, yo hablaré muy poco, si queréis podemos pasar fotos de mis performances y podemos pasar algunos extractos pequeñitos, y lo mejor es que me preguntéis lo que queráis, si queréis preguntar algo, y si no queréis preguntar nada, pues nos vamos y ya está. Tenemos media hora porque Boris tiene que hacer su performance, y son las 6:15 hasta las 7 menos cuarto, o sea, podéis pensar algo, y si no, como estaba pensando que hay que pasar a un vídeo o algo, y como decías a ti, es más fácil hacer llorar que hacer reír, pues si queréis, si no tenéis preguntas, vamos a empezar por pasar una performance que se llama Todas las risas del mundo, que hice. So what she thought is she's gonna show some images and maybe some extracts from a few performances that she made, and then you can make questions if you have some questions. We have half an hour because then we have Boris' performance also tonight. I can wait. Slowly. You can. And then she said that, as Sati used to say, it's easier. As Sati used to say, it's easier to make people cry than to make people laugh. So the first performance that she would like to present is something she did in Guggenheim Bilbao, that is Todas las risas del mundo. At Guggenheim Bilbao, and it's called All the Laughers in the World. We go to the performance. There's the video, right? And we go yo hice una exposición en Guggenheim y una instalación por la primera vez, a pesar de que es una instalación muy vieja, que se llama Todas las risas del mundo. Entonces es un magamundi. ¿En qué año fue? La performance es de 79, pero la primera vez que se realizó la instalación y la performance fue en 2017. Okay, so it's a performance from 1979, but the first time it was realized together with the installation was in 2017 at Guggenheim. Porque el origen de esta instalación y performance es una revista española de arte pidió a muchos artistas, dedicó un número a la risa. Y entonces pidió a artistas hacer una obra, un texto, alguna cosa sobre la risa. So it was a magazine in Spain that invited different artists to make some work, some contribution about laughter. And yeah, so different people contributed with different works about laughing. And I decided, como para publicar en una revista, pues entonces yo hice un proyecto completamente que ya sabía que nunca se podría hacer, que es un mapa mundi muy grande, este tiene 14 metros por no sé cuántos, con el mapa mundi y el proyecto inicial sobre los países, sobre diferentes continentes y países. Había una boca de escayola que con una célula fotoeléctrica, cuando tú te acercabas, empezaba a reírse con un africano o con un francés o con un inglés o con un esto. Pero cuando me propusieron el Guggenheim esta exposición, pues la comisaria dijo, Esther, porque claro, se dio cuenta que era del 79 al 2017, y me dice, ¿por qué no actualizamos la instalación y en vez de hacer las bocas en escayola o en papier mâché que se abren y se ríen, ¿por qué no hacemos con tabletas? Y yo encontré muy bien el actualizar
esta instalación y la hicimos con tabletas. Okay. So, as it was only for be publishing in a magazine, she thought of a project that she knew would never be realized. It could be something exceptional, something that didn't need to become real. So she thought of this huge world map in which on each country and continent, there would be a huge mouth that when you got close to it, it would open and laugh. Mm-hmm. So in 2017, the curator of the exhibition had the idea of updating this project into an installation in which, instead of making this mouth as sculptures as it was originally the idea, they could make them on tablets, like on screens, and that's what they did. Yeah, and so we did, una parte de la instalación es el concierto de las risas, y que yo hice en Copenhagen parece ser los expertos dicen, los expertos de la risa, siempre expertos, en el mundo de la campaña hay expertos. Entonces parece ser que los expertos han decidido que, según, y esto es verdad también, que según los países, las etnias, por ejemplo, se ríe con la ja, o con la E, o con la O, o sea, ja, 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 o je, 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 o ji, ji, ji. Y entonces dice, pues el concierto de la risa con 5 grupos, que unos se ríen ja, otros se ríen ji, otros se ríen jo, jo, no. Y entonces hice una partitura y vais a oír la última parte, porque es muy larga, dura casi 45 minutos, y a pesar de que sobre la risa yo encuentro que algunos movimientos son aburridísimos, pero porque son permutaciones de ja, je, ji, jo, ju, pero hay otros que son, por ejemplo, si puedes poner, volver un poco hacia atrás, el 23, ¿qué pone ahí detrás? No, más, a ver, 23 o no, ahí el 23. Vale, vos ¿antes? A ver, es que no quiero pasar la parte aburridísima. Prefiero pasar más adelante. Vale, yo creo que sí. Lo voy a pasar. So she's looking for the fun part of the concert. No, it's more intéressant c'est plus intéressant entender que la permutación por un musicólogo, la gente que le encanta la música y todo esto, pues las otras permutaciones quizás son interesantes, pero para el público general inculto, que seguramente sois vosotros. Okay, wait. She said so many things, so many funny things. But as part of the installation, there was this concert of laughter, and this concert of laughter is based on the idea that some experts found, and she said there's experts of everything, right? So experts in laughing found that in different countries people laugh with different, or you represent laughter with different letters. So there is ha ha ha, he he he, he he, ho ho ho, hu hu hu. And then she made this concert in which there was 5 groups of people, and they were laughing, ha he he, ho hu. And then she said also that she was looking for the more interesting part of the performance, because even if it is about laughing, she found some parts quite boring. So she didn't want to bore you. And then she also said that for musicologists and people that are interested in music, the whole thing can be interesting. All the permutations, all the passages can be interesting. But for people that are not so knowledgeable about music, as it is probably the case of you, maybe it's better to choose a more fun part. Una cosa solamente, yo no tengo nada contra el aburrimiento, y mis performances con mucha frecuencia son aburridísimas,
pero como dijo Picabia, o sea, el oro se convierte en plomo para los que no les gusta el aburrimiento. O sea, mis performances son con frecuencia aburridas y ridículas, pero ni el ridículo me da miedo, ni el aburrimiento me da miedo. She's also making it clear that she finds boredom. She has no problem with boredom. Most of her performances are both boring and ridiculous, and she's not afraid either of ridiculous or boring. As Picabia used to say, the gold becomes lead. Exactly. Gold becomes lead for those who. For people who don't like who don't like boring. Yeah. So, okay. But Lars, the sound. Yeah. That was what I was trying before. So this might be loud. Or not. Or not. But is it? So Bjorn had to start with on the sound. Right. It's coming from here, right? Yes, it is. But this is not the boring part. Pero no todas mis performances son divertidas, como he dicho, hay algunas que son muy aburridas. Voy a pasar, aunque no es, creo que la vídeo no da la verdadera idea de lo que es la performance, yo prefiero las fotos, porque en la vídeo creemos que estamos viendo lo que pasó y no es verdad. Estamos viendo un simulacro de lo que pasó y la imaginación no se proyecta. En la foto, como solamente ves una foto fija, tu imaginación se estimula más y entonces es más fácil imaginar lo que pasó, etc. Pero, She's also saying that she, and this has to do with what we were discussing yesterday, she usually prefers photographs to video when documenting performance, because video gives us the impression that we saw the performance when we didn't see it. Whereas photography, as you only have one still image, that stimulates your imagination to kind of complete it and imagine what else happened or what you're not seeing. Bueno, ahora os vamos a pasar en los años 70, yo y muchísimas mujeres artistas feministas como yo utilizaron el cuerpo como vehículo de sus propias ideas. O sea, la historia del arte está plagada de mujeres desnudas pintadas por los hombres, naturalmente. En el momento que las mujeres nos decidimos que nos desnudábamos nosotras como queríamos, éramos unas narcisistas, unas provocadoras, etcétera, etcétera. Pero a pesar de todo, seguimos haciéndolo. Y entonces yo decidí hacer un vídeo de todas las acciones
que yo no necesitaba nada más que mi cuerpo en los años 75 y prefería hacerlo natural. Okay. So in the 1970s, women, she and other artists, feminist artists as herself, decided that they would take into their hands the representation of naked women, because naked women had been represented along the history of art a lot, every time painted by male artists. So at this time they decided to do it, they decided that they would be naked as they wanted, when they wanted, how they wanted. Okay. And then they were accused of being provocateurs and narcissists and so on. But they continued to do it. Mientras el desnudo en la pintura representaba los fantasmas masculinos, todo era perfecto. En el momento que las mujeres decidimos que era el vehículo de nuestra lucha, ahí empezaron los problemas. So when female nudity represented male ghosts in painting, everything was perfect. But when we decided to make it into the vehicle for our fight, then it became a problem. So in 1975, she decided to make a video donde hago las acciones que en el momento yo había ya realizado y que no necesitaba más que la presencia de mi cuerpo y muy pocos elementos. Entonces os voy a pasar la primera del 75. Yo he trabajado mucho en mi trabajo de plasticidad con la idea de tiempo. Para mí el tiempo, tanto en la performance como en el mundo de la pintura, etcétera, es muy importante. Y tengo una obra que se llama Autorretrato en el tiempo, que en este momento tengo 69 fotos, porque la empecé en el 81, y cada 5 años me hago fotos. Bueno, es un poco complicado para que traduzca. Okay, so in 1975 she decided to make this video with all the actions that she had made so far that only needed her body and a few other elements, and she decided to make that naked. Yeah. And for her, time is a very important part of art, both in performance but also when she makes photographies and drawings and paintings and other works. Yeah. Should I? So, muchos años más tarde pensé que el paso del tiempo, porque en el fondo, como decía esta tarde, no sé si lo habéis dicho, pero bueno, lo dije, que lo único que el tiempo podemos ver el tiempo es por las huellas que deja, porque si no, o sea, es inaccesible, el tiempo no, es por las huellas. Entonces este autorretrato del tiempo era precisamente representar las huellas en mi rostro. Okay. So as she was saying earlier, and maybe you didn't get it, but she said it, that the only way in which we can grasp the passage of time is by the traces that it leaves. And so this series called Self-Portrait in Time, of which she has already 69 photographs, because she started in 1980, and every 5 years she makes a series of photographs capturing the passage of time in the traces that it leaves in her face. Muchos años más tarde decidí que representar el tiempo, pero en todo mi cuerpo. Y entonces hice las mismas acciones, también desnuda, pero ya tenía yo 70 y algún año, no me acuerdo muchos. Ahora, bueno, tengo más claro, pero en la época ya tenía muchos. Y para representar el paso del tiempo sobre todo mi cuerpo. Y una cosa, yo misma digo, pero soy eso, qué horror. O sea, quiero decirte, porque yo no me daba cuenta, no te das cuenta de tu proceso de envejecimiento. Y una de las cosas que más sorprendió es que andaba como una vieja, bueno, lo que era. Pero quiero decirte que eso es, quiero decirte, yo supongo que para muchísima gente es sorprendente. Y cuando las pasé, las dos, la de 75, que la había pasado muchas veces y nadie encontraba todo muy bien, pero en el momento que pasaba la del 2013, pues ya soy vieja y esto, la gente decía, ¡ay, qué horror! ¡Qué vergüenza! ¡Qué horror! Verdaderamente. Entonces
si yo lo hacía fundamentalmente por el paso del tiempo, ahora lo hago por militancia. Me pongo desnuda, vieja, a los 85 años, justo para que se me reconozca el derecho de enseñar mi cuerpo a pesar de que sea vieja. Porque no sé si sabréis, pero las mujeres tenemos que ser perfectas. No, o sea, no envejecer, ser bellas, si ser ricas, mejor, si no, es un problema. Pero y tenemos que ser obedientes y tenemos que servir al mundo. Okay. So, at some point, many years later, she decided to show the passage of time in her whole body, not only the face, as she does with the photographs, but also in the whole body. So she decided to remake the film that she made in 1975, but in 2013, when she was 70-something. She doesn't remember how many. And then she found that people were very provoked by the fact that she was showing her body at the age of 70-something. And so if at some point she was showing her body at the beginning, it was the idea of showing her naked body to show the passage of time, then it became a matter of militancy. And now when she takes off her clothes, she does it for the right of doing it. Because maybe you don't know it, but women have to be perfect. So we can't grow old, we have to be always beautiful. If we are rich, even better. Right? So tenemos solamente 6 minutos. Pasa esto a acciones corporales de 75. Bueno. This is the one from 1975. Son una serie de acciones que duran, o sea, depende, 5 minutos, 6 minutos, son una serie de acciones que me encanta, o sea, y de verdad que lo que más me gusta es cuando consigo tener una buena idea de performance en la que no tengo que utilizar prácticamente nada. Para mí es lo que más me satisface de mi trabajo. So she says that what really satisfies her when she gets really happy is when she has ideas of performances in which she doesn't need to use anything. Yeah. Si tú avanzas un poco y luego ya paso la del 75. Avanzo un poco más. Hacia el final. Más. Ahí termina. Pues dura media hora. Vete al principio. No al principio, a la selección. Vale. Ahora pasa la del 70 y... es que está en tres partes, no sé por qué. Bueno, pasa la última, pasa un momentito, la última acción. O sea, en esta acción lo que hago es medir el espacio con mi cuerpo. Bueno, la acción con esta tarde, esta noche, mientras hablando del espacio, en realidad en esta acción que estáis viendo ahí, que se llama huellas, espacio, sonido, yo relleno un espacio que yo he definido con mis huellas y con mi sonido. Bueno, esta es una de las performances aburridísimas que os decía, pero a mí es el tipo de acción que a mí me gusta mucho hacer. Okay, so this is an action in which she measures the whole space, the whole room with her own body. It's called huellas, espacio, sonido. It's called footsteps, space, and sound. So she fills the room with her footsteps and with her sounds. And this is one of the performances that she would say are very boring, but it's what
something that she really likes to do. And now, ahora vamos a pasar la del 70 y la del 2013 para que veáis la diferencia y luego ya tenemos que parar porque es la Paso el final de esta. esta sí, la de acciones corporales. ¿Ves? Aquí ya. Y cuando miro mi cuerpo, que lo vamos a pasar después, se pasa la última. Esta es la última. La última, sí, pues hace, o sea, bueno, esto, y ahora, en la última parte de... La última, esto es un trozo. Pon más para... No, más adelante, tiene que ser más. Sí, pues sí, lo que pues pasa la tercera de la primera. Esta es la tercera. Esta es la tercera. ¿Y por qué no está eso? Bueno, pasa esta y ya terminamos. Acciones corporales, la que hemos pasado antes, pero la tercera. La del 75, Sí. la tercera, ya la pasamos. ¿En la que estás pasando? Es la que habíamos pasado. Bueno, pues pasa para que vean la acción simplemente de esta, la tercera del 75. La acabamos La de acabas de pasar. pasar. Pues entonces no puedo decirlo. Esta es esto. Pasamos la primera, la tercera del Sí, sí, 75 sí. y la tercera del Ay, 2013. pues lo siento. ¿Pongo la primera del 2013? No, porque, o sea, os quería pasar para que vierais la diferencia, porque la última acción de estos vídeos es cuando me veo mi cuerpo, o sea, mi cuerpo entero, que se llama íntimo y personal, pero desgraciadamente no sé qué pasa, que no la podemos pasar. Pero bueno, ya os habéis hecho una idea y ahora tenemos que ver la performance de Boris. Lo siento, verdaderamente, pero es que técnicamente soy nula, verdaderamente nula. So she wanted to show you the part of these films in which she remakes an action called Intimate and Personal, in which she measures her own body with her own body. But she can't find it, and she says that she's really sorry about it, but yeah, she can't find it. It should be the last part, but we just saw the last part of it, and it's not. Bueno, sí, es de ahora. Lo siento mucho, pero tenemos que parar. Okay. Y lo siento, ha sido una chapuza esta presentación. No. Pero es que yo soy muy desorganizada para la documentación. Lo siento, o sea, soy nuda. Para otras cosas no. Pero Okay, so she's very sorry that she couldn't find the documents, but she's very bad with documentation.